Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores de este congreso, en particular por el enorme esfuerzo que han realizado para que, eh, a pesar de estas condiciones de pandemia que estamos sufriendo, podamos estar todos unidos a través de esta modalidad de remoto. Bueno, como habrán visto en la presentación, en esta charla, en esta conferencia, eh, voy a tratar de- de contarles cómo podemos utilizar espectroscopía, en particular infrarroja, para realizar estudios de mecanismos de reacción utilizando técnicas de modulación. Bueno, una estrategia que usualmente se emplea o se trata de emplear en la catálisis moderna y ha sido mencionada en varias oportunidades durante las charlas del Congreso, es la posibilidad de realizar estudios de actividad catalítica sobre un sistema que ha sido diseñado racionalmente. Esto implica varias etapas. Por un lado, bueno, sintetizar y preparar un sistema catalítico, testear su desempeño en las reacciones de interés, y por otro lado, implica también conocer cuáles son los mecanismos de reacción o intentar de conocer cuáles son los mecanismos de reacción, cuáles son las variables que producen una mejor performance y, en definitiva, tratar de identificar, por ejemplo, cuál es el sitio activo, cuáles son los sitios activos y cómo pueden ser mejorados, cuál es la etapa determinante de la velocidad de reacción, cuáles son los sitios, por ejemplo, que pueden desactivarse. Y todo esto, en el centro de toda esta estrategia, está la utilización de espectroscopías en modo in situ y operando. Entonces, brevemente, ¿qué entendemos por espectroscopía operando? Las espectroscopías operando son, la idea general o la idea detrás de las espectroscopías operando está en tratar de meterse dentro del reactor, tratar de mirar dentro del reactor qué es lo que está ocurriendo. Es decir, utilizar una espectroscopía que permita obtener información ya sea molecular o estructural de un sistema catalítico, pero con la particularidad y con la exigencia de que esto ocurra durante la reacción, en las condiciones en las cuales la reacción va a ser llevada a cabo en condiciones reales de operación. Esto implica muchas veces altas temperaturas, altas presiones, fases condensadas, eh, puede implicar también eh, condiciones agresivas desde el punto de vista de una acidez extrema, etc. Entonces, esto lleva a que necesitemos también el diseño, como vamos a charlar más adelante, como vamos a explicar más adelante, el diseño de reactores o microreactores espectroscópicos. Entonces, en definitiva, entendemos las espectroscopías operando como un in situ, pero en condiciones de reacción. Es decir, que tenemos que ser capaces de medir simultáneamente los cambios en composición o la composición, por ejemplo, la salida de un reactor, a la vez que estamos obteniendo información espectroscópica. Y esto idealmente, o usualmente, mejor dicho, se realiza en estado estacionario. Y acá es donde reside uno de los problemas que comúnmente nos encontramos cuando realizamos espectroscopías en modo operando. ¿Qué es lo que ocurre? Uno puede ingeniárselas para construir un microreactor espectroscópico, puede tener una señal espectroscópica de la técnica que estoy utilizando muy buena en estado estacionario y puede medir tanto la selectividad como la conversión de la reacción de interés. Ahora bien, el problema que tenemos cuando realizamos experimentos operando en condiciones justamente de estado estacionario es que los espectros que estamos obteniendo no cambian en el tiempo. Es decir, nos encontramos con una situación donde está todo estático por definición, ¿verdad? Esto
Si lo llevamos a un ejemplo, supongamos que estamos estudiando la reacción que va desde A hasta D y somos muy buenos espectroscopistas y somos capaces de identificar todas las señales de los distintos intermediarios y asignarlos a la especie A, la especie superficial B intermediaria, la C, la D, etc. Y ahora nos surge la posibilidad de proponer un mecanismo de reacción. Entonces, una posibilidad sería que A se absorbe, produce B, B produce C y finalmente D se desorbe como producto. Ahora bien, ¿y qué ocurriría si, por ejemplo, el mecanismo va de A hacia B, B es el intermediario más reactivo que da D, y la especie C es simplemente un espectador de la reacción? Es decir, en estado estacionario, en experimentos operando rigurosos, en estado estacionario nos resulta muy difícil, para no decir imposible, elegir o estar seguros de que el mecanismo es el 1 o el 2. Entonces, esto lo podemos visualizar con esta imagen, que a mí me gusta mostrar siempre una analogía con la realidad, que qué es lo que ocurre cuando comparamos, por ejemplo, con una fotografía. Cuando tenemos una fotografía, tenemos todo estático y nos resulta bastante difícil saber qué es lo que está pasando en esta imagen, quién está jugando, quién no. Y ya ha sido escuchado en varias conferencias que han hablado sobre esta problemática, tiene que ver con una de las exigencias, uno de los desafíos más importantes en el uso de espectroscopías, tanto in situ como operando. Tiene que ver con cómo hacemos para detectar selectivamente y también sensiblemente las especies activas y diferenciarlas de aquellas que son espectadoras. De vuelta sobre la imagen, cuando tenemos una imagen estática esto resulta bastante difícil, pero si de alguna forma logramos perturbar o hacer que el sistema se cambie periódicamente, por ejemplo, podemos lograr una visualización mucho mejor de qué es lo que está pasando y, en definitiva, resolver o intentar resolver esta opción muy importante o esta cuestión muy importante que tiene que ver con diferenciar las especies activas de aquellas que son espectadoras. Entonces, para esto hay múltiples estrategias. Una de las estrategias más utilizadas históricamente ha sido los análisis en transitorio, por ejemplo, los análisis tipo escalón, donde se hace un cambio abrupto en la concentración, por ejemplo, de reactivos o en la temperatura y demás. Esto, por supuesto, implica una capacidad de resolución temporal de la señal espectroscópica que estemos utilizando. Otra técnica muy utilizada es el análisis transitorio cinético de intercambio isotópico. Esta técnica, SITCA, se utiliza mucho en espectroscopía infrarroja, pero tiene sus limitaciones, particularmente por el elevado costo de los reactivos marcados isotópicamente y también que está muchas veces limitado a moléculas pequeñas. Y también hay problemas por ahí, pueden surgir inconvenientes como por ejemplo el intercambio isotópico en la fase gas o scrambling y demás. Bueno, una estrategia que se viene utilizando hace algunos años consiste en la realización de experimentos modulados, o más precisamente experimentos de excitación modulada, que es sobre lo que se va a tratar la charla de hoy. Entonces, ¿qué significa un experimento de excitación modulada? Básicamente, lo que vamos a hacer es perturbar el sistema reactivo, el sistema catalítico, utilizando una perturbación periódica, ¿sí?, que le vamos a llamar estímulo. Por lo tanto, si ese estímulo es capaz de modificar las condiciones de reacción, por ejemplo, la concentración superficial de intermediarios de reacción, el sistema va a reaccionar a ese estímulo con un cambio, ¿sí? Y este cambio, por ejemplo, acá de forma más ampliada, este cambio, este estímulo que es periódico en la forma sinusoidal, va a producir un cambio, una respuesta del sistema, que va a tener también una forma sinusoidal con la misma frecuencia, pero con un retardo de fase, ¿sí?, con un retardo en la respuesta.
Este retardo tiene que ver con la cinética del sistema. ¿Sí? Entonces, esto tiene varias ventajas y vamos a ver que vamos a poder obtener espectros. Por ejemplo, yo les voy a mostrar en particular infrarrojo, pero esto se puede aplicar a otras técnicas con resolución temporal, donde vamos a poder obtener espectros en función del tiempo y esos espectros van a estar levemente cambiados con respecto al estado estacionario. ¿Sí? Vamos a perturbar el estado estacionario. Ahora bien, muchas veces esos cambios espectroscópicos son muy pequeños. Entonces vamos a utilizar una herramienta que es muy útil, que se conoce como, es un tratamiento realmente, un tratamiento matemático de los espectros, que se conoce como detección sensible de fase. Esto podemos verlo simplemente como una transformada, donde vamos a pasar de un dominio del tiempo, o sea, espectros resueltos en el tiempo, a espectros resueltos en la fase. La ventaja de esto es que las especies que sean perturbadas, o sea, las señales que sean perturbadas por la perturbación aplicada, van a cambiar, van a quedar cambiando en el espectro, lo vamos a observar muy nítidamente y muy sensiblemente, mientras que las señales que no cambian con el estímulo van a permanecer estáticas y van a ser filtradas del espectro. Una ventaja adicional es que podemos mejorar la relación señal-ruido. Entonces, déjenme mostrarle a partir de un ejemplo. Este es un espectro en función del tiempo, ¿sí? Durante una determinada perturbación. Ven que aquí tenemos como una línea de base y como una señal muy amplia acá. Y todos los espectros también tienen cierto nivel de ruido. Y fíjense que esta sería la representación de una señal que está cambiando en función del tiempo. Claro, no lo puedes observar acá, ¿sí? Y vamos a ver casos más complejos también. Pero es mucho mejor si realizamos esta transformada, este cambio de espacio de tiempo a espacio de fases. Y como verán acá, todas las señales que eran estáticas, ¿sí? Toda esta señal grande y este pico que estaba acá, que era estático, se filtró, ¿sí? Se eliminó del espectro, lo cual es la primera ventaja y muy importante desde el punto de vista cualitativo que tiene esta técnica de MES acoplada con PSD, que es eliminar las señales, eliminar espectroscópicamente las señales de lo que serían, por ejemplo, espectadores. ¿Sí? Un espectador no va a reaccionar al estímulo, ¿sí? Porque no forma parte del mecanismo de reacción, y mientras que las señales que sí correspondan las vamos a ver amplificadas y las vamos a ver variando muy claramente. ¿Bien? A su vez, y lamentablemente por cuestiones de tiempo no voy a poder entrar en demasiados detalles en este momento, pero a su vez, estos retardos de fase que mencionaba antes tienen información cinética incorporada, ¿sí? Por ejemplo, en un mecanismo consecutivo A, B, C, nosotros vamos a ver las señales, los retardos de fase, por ejemplo, de la señal A, de la señal B y de la señal C, en esta secuencia, y además los valores de retardo de fase pueden relacionarse con las constantes elementales de velocidad de reacción. Un problema adicional que también nos encontramos en estos experimentos es que muchas veces, a pesar de que podamos filtrar todas las señales estáticas que son muy grandes y demás, nos vamos a seguir encontrando con señales de espectadores, sobre todo en sistemas complejos, sistemas donde tenemos muchas señales de infrarrojo. Nos vamos a encontrar aún así con muchas señales resueltas en la fase, pero parcialmente solapadas o muy solapadas. Entonces nosotros hemos desarrollado también una metodología que es de resolución multivariada de curvas, a partir de la cual podemos separar estas señales que estén parcialmente solapadas y obtener una mejor definición de lo que son los retardos de fase y sobre todo de las señales individuales para después poder identificarlas. Bueno, todas estas herramientas que les estoy contando también tienen o necesitan su correlación con la parte de hardware, digamos, la parte dura, la parte instrumental. Entonces yo le voy a mostrar en esta charla dos ejemplos, dos grandes
áreas de aplicación. Por un lado, la espectroscopía infrarroja en fase gas, para estudiar reacciones gas-sólido. Los reactivos son gaseosos y el catalizador es sólido. Y por otro lado, líquido-sólido, donde vamos a utilizar la técnica de infrarrojo que se conoce como ATR. Entonces, una dificultad que nos encontramos cuando empezamos a tratar de aplicar estas metodologías tienen que ver con los diseños de las celdas. Acá les muestro en forma esquemática una celda de drift, la reflectancia difusa, puesta de forma esquemática, que es uno de los diseños más utilizados, que tiene una copita donde uno pone el catalizador, los reactivos entran adentro de una zona que usualmente es un domo, ¿sí? Que tiene un volumen bastante grande, y son forzados a pasar a través del lecho catalítico y después el efluente de los gases puede enviarse a un cromatógrafo o un espectrómetro de masas, por ejemplo. Ahora bien, este diseño nos encontramos con que presenta algunas deficiencias, sobre todo con cuestiones de homogeneidad térmica y, por otro lado, un gran volumen que hay que barrer. ¿Sí? Cuando uno realiza los cambios de gases, tenemos que barrer, por ejemplo, el estímulo aplicado puede ser un cambio de concentración, un cambio de concentración en la fase gas, por ejemplo, cambiando del reactivo A al reactivo B, y eso tenemos que reemplazar todo este volumen, y eso lleva tiempo y nos limita en nuestra capacidad de realizar perturbaciones. Entonces, lo que decidimos fue realizar un nuevo diseño, cambiar este diseño y utilizar un diseño donde, bueno, que se muestra esquemáticamente en esta imagen, donde tenemos una ranura donde vamos a colocar el catalizador, una junta y un cristal transparente al infrarrojo. Y entonces esquemáticamente vamos a tener un lecho catalítico a través del cual los gases pasan y este lecho se va a comportar como un reactor de flujo pistón. Y nosotros vamos a tomar espectros en una de las caras de ese reactor, digamos. Entonces, cuando realizamos comparaciones de una celda comercial de este tipo, vemos que las frecuencias de intercambio llevan mucho tiempo, o sea, necesitamos bastante tiempo para realizar el intercambio de reactivos, mientras que en este diseño nuevo, que tiene un volumen muy reducido y prácticamente no tiene volumen muerto, podemos realizar intercambios de reactivos mucho más rápidos y por lo tanto aumentar nuestra capacidad de realizar experimentos modulados. Y por otro lado, y no menor, es la capacidad nosotros colocamos una termocupla muy finita, muy delgada, dentro del lecho catalítico que toma en todo momento la temperatura real del lecho y vemos que hay una correlación muy buena entre la temperatura del lecho y la temperatura seteada, mientras que en la mayoría de las celdas comerciales o de domo tenemos gradientes que pueden ser muy importantes. Bueno, todo esto lo hemos implementado en un sistema experimental donde tenemos gases que pueden ser conmutados a partir de una válvula actuada electrónicamente, tomar espectros de infrarrojo y analizar la composición de la fase gaseosa por espectrometría de masas. Entonces yo les voy a mostrar un par de ejemplos de la aplicación de esta metodología. Un ejemplo tiene que ver con una colaboración que venimos realizando hace bastante tiempo con amigos de la Universidad de Cádiz, con el grupo del profesor José Calvino, y tiene que ver con oxidación de monóxido de carbono en catalizadores que son de nanopartículas de oro depositadas sobre nanocubos de óxido de cerio. Acá se muestra una imagen de estos sistemas donde los nanocubos exponen preferencialmente caras 1, 0, 0. Ahora, durante ciertos estudios que se venían realizando en la Universidad de Cádiz, ellos se dieron cuenta que si estos nanocubos que tenían una regularidad bastante buena se sometían a tratamientos térmicos, se producía una reestructuración superficial, acá se ve muy bien en esta imagen, donde los planos que eran 1, 0, 0 ahora pasaban a ser nanofacetados 1, 1, 1. Entonces se realizaron cientos de experimentos, bueno, acá se muestran algunos modelitos y algunas imágenes de TEM, y se encontró que para la misma carga y la misma dispersión, el catalizador que estaba reestructurado, o sea, que estaba donde los cubitos de óxido de cerio estaban reestructurados, presentaba una actividad mucho mayor o significativamente mayor que el que no estaba reestructurado. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que estaba pasando? Y ahí es donde
entran nuestras técnicas espectroscópicas. Y este es un muy buen ejemplo de los que les comentaba al principio de la charla. Miren, nosotros hacemos este experimento y hacemos pasar monóxido de carbono en estas condiciones y obtenemos un espectro en estado estacionario. Esta es una porción del espectro donde vemos monóxido de carbono sobre oro y toda esta cantidad de carbonatos y bicarbonatos absorbidos sobre el óxido de cerio. Y vemos un valor, y medimos un valor de conversión en estado estacionario. Entonces ahora, con este espectro, que no va a cambiar porque estamos en estado estacionario, nos resulta bastante difícil obtener un mayor detalle de qué es lo que está ocurriendo y cuál es el mecanismo de reacción. Entonces, bueno, como les decía antes, aplicamos o realizamos experimentos modulados y ahora, cuando tomamos espectro en función del tiempo, acá se ven las señales del espectrómetro de masa, cómo se van produciendo, acá estamos intercalando monóxido de carbono y oxígeno, y vemos cómo se produce dióxido de carbono en los ciclos, cuando realizamos, como tomamos espectros en función del tiempo y luego aplicando el algoritmo PSD, pasamos a función de la fase y vemos cómo hay ciertas señales que, por ejemplo, la cantidad de carbonatos que antes era, bueno, que están presentes en señales muy intensas, la mayor parte no cambia durante las conmutaciones, mientras que hay zonas de los espectros del monóxido de carbono absorbido sobre oro que sí están cambiando, y bueno, y también vemos la producción de dióxido de carbono como se ve en el espectrómetro de masas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue realizar una serie de experimentos en las mismas condiciones sobre los dos sistemas. A la izquierda siempre vamos a ver el catalizador de nanocubos y a la derecha los nanocubos reestructurados. Entonces observamos que existen ciertas señales, no voy a entrar en detalles sobre las asignaciones porque la idea es ver un poco el panorama en general, pero como ustedes verán acá hay señales que están cambiando en función del tiempo, acá también, y aquí están cambiando en función de la fase. Entonces acá nos encontramos de vuelta con esta dificultad que les mencionaba antes de señales altamente solapadas. Entonces aplicamos a su vez el mecanismo, esta herramienta de MES PSD y acoplado con resolución multivariada de curvas y podemos obtener las señales que están variando sincrónicamente. Bueno, les decía, vamos a obtener señales que corresponden a especies de frecuencias bajas de monóxido de carbono que usualmente son asignadas a oro cargado negativamente, señales de oro cero, incluso señales de oro cargado o parcialmente cargado positivamente. Cuando comparamos los retardos de fase, nos encontramos con que estas señales que estaban o que están en el catalizador, perdón, que estaban en el catalizador de oro reestructurado, presentaban una reactividad mayor que la de las especies que estaban sobre el catalizador no reestructurado. A su vez, bueno, y no puedo no puedo ir a todos los experimentos, pero también fuimos capaces de observar las especies superóxido que se generan durante los ciclos de exposición del oxígeno. Y nos encontramos con que las especies peróxidos que están en estos catalizadores reestructurados son mucho más reactivos, ¿sí? O sea, cambian mucho más eh, en los catalizadores reestructurados, y eso a su vez lo asignamos a que estas superficies tienen mayores defectos y pueden activar mejor la molécula de oxígeno en el perímetro de las partículas de oro. Y a partir de estos datos, bueno, generamos un mecanismo microcinético y pudimos postular que la reactividad de estas especies oxígeno en la interfaz metal soporte son más reactivas en estos, más reactivas o tienen mayor concentración. Bueno, esa es una discusión, si quieren, si alguien tiene curiosidad, después lo podemos charlar. Bueno, otro ejemplo que hemos estudiado mucho en nuestro grupo tiene que ver con una reacción de alguna forma similar al ejemplo anterior, que es la reacción de Water-Gas Shift.
también sobre catalizadores de metales, sobre óxido de serio modificado. En particular, hay siempre ha habido, o sigue habiendo en realidad, ciertas escuelas que postulan que el mecanismo de reacción de Watergas-Schiff es un mecanismo redox, donde en el caso de los catalizadores soportados sobre óxido de serio, la cupla serio 3, serio 4 es el sitio clave de la reacción y va cambiando el estado de oxidación, mientras que hay otros grupos que proponen que el mecanismo es más bien asociativo, el estado de oxidación del serio no está cambiando durante la reacción y más bien lo que hay son intermediarios carbonáceos que pueden ser los claves durante la reacción. Entonces, con este objetivo, o sea, como para estudiar este mecanismo, lo que hicimos fue realizar también experimentos modulados. Acá estamos cambiando la concentración, en estos experimentos cambiamos la concentración de agua a monóxido de carbono. Y lo que encontramos fue, bueno, por un lado estudiamos catalizadores de platino soportados sobre óxido de serio y también un catalizador de platino soportado sobre óxido de serio pero dopado con galio, de modo tal de aumentar la cantidad de vacancias que tenían este sistema. Bueno, y realizamos experimentos modulados con la particularidad que en determinadas condiciones de reacción podemos observar esta señal que está en 2130 centímetros de menos 1, que corresponde a una transición electrónica prohibida de los cationes serio 3+. Es decir, nos permite una observación directa de los cationes o de las vacancias que tiene este sistema. Entonces, cuando hacemos los experimentos modulados, vemos que el catalizador está produciendo dióxido de carbono, o sea, está en condiciones de operando, pero si ustedes observan acá, la señal de serio 3+ se filtra del espectro. Estos pequeños cambios corresponden a la concentración de monóxido de carbono cambiando dentro de la celda. Y lo mismo para los dos sistemas, tanto el dopado como el no dopado. Es decir, en estas condiciones, y remarco esta parte, en estas condiciones operativas, nosotros no observamos que el ciclo redox esté formando parte del mecanismo de reacción. Mientras que si nos vamos a la zona de los carbonatos y les llamo la atención sobre la intensidad y lo poco definida que son las enormes bandas de carbonatos que hay en el óxido, tanto el óxido de serio como en el dopado, fíjense que acá vamos a observar muy pequeños cambios. Todos los carbonatos se filtran del espectro, es decir, podemos decir que no son intermediarios de reacción, mientras que vemos algunos cambios de señales que nosotros hemos asignado a partir de intercambio isotópico, trabajos de intercambio isotópico y demás, que no puedo mostrar aquí, a especies formiato monodentada y especies carboxilatos, y son a las que le asignamos un rol preponderante en este mecanismo de reacción que nosotros creemos que es de tipo asociativo. Bueno, finalmente, para terminar con los ejemplos de fase gas, quiero mostrarles un trabajo ya que estamos haciendo actualmente, que tiene que ver con oxidación de tolueno sobre catalizadores también. Sigo sobre el óxido de serio para no perder la costumbre. En este caso es paladio óxido de serio, un sistema muy utilizado para combustión de VOCs. Y estudiamos una reacción muy compleja, que es la oxidación de tolueno. Entonces, bueno, les muestro acá solamente a modo de ejemplo la complejidad que tienen estos espectros. Esto es reacción, o sea, es un cambio de escalón, donde pasamos de helio a con 3200 ppm de tolueno en oxígeno, y vemos cómo se acumulan una serie de señales en los espectros que uno puede tratar de identificarlos, pero realmente es muy complejo el sistema. Entonces, nuevamente, les muestro los resultados de modulaciones, donde estamos modulando acá la concentración de mezcla de reacción a oxígeno, es decir, la concentración de la concentración de oxígeno está permaneciendo constante, y lo que modulamos dentro de la celda es la concentración de tolueno. Bueno, acá están las señales del masa, los espectros resueltos en el tiempo y los espectros resueltos en la fase. Como verán acá, este es un ejemplo típico de una complejidad muy grande espectroscópica. Bueno, lo que ven acá a la derecha es exactamente lo mismo, pero en forma de gráfico bidimensional.
Y las líneas marcan algunos espectros seleccionados de distintos retardos de fases para observar de vuelta la complejidad que tienen estos espectros. Entonces nosotros hemos realizado también un análisis quimiométrico de estos espectros y pudimos identificar señales, separarlas, identificarlas y asignarlas, mejor dicho, a especies tipo formaldehído, oleofinas conjugadas, benzoato, benzaldehído, todas estas especies como intermediarios de reacción y proponer un mecanismo donde el tolueno se absorbe sobre la superficie y se va oxidando hasta que se rompe el anillo y finalmente forma formaldehído, que, dicho sea de paso, lo observamos también en el espectrómetro de masas como intermediario, y bueno, ese formaldehído puede finalmente ser oxidado a dióxido de carbono. Bueno, dejando de lado los ejemplos en fase gas, quiero terminar la charla mostrándole algunos ejemplos en fase líquida. Y en fase líquida, de vuelta, les muestro el mismo ejemplo que era la idea de meterse dentro del reactor y observar y demás. Lo que ocurre en fase líquida es que todo se vuelve más difícil, porque al tener la fase condensada es experimentalmente más complicado y justamente nos tenemos que mojar las botas y tratar de ir a buscar información adentro de un reactor donde las condiciones de presencia de líquido hacen que sea difícil obtener muchas veces buenas señales, particularmente en el caso de infrarrojo, ¿no? Bueno, para esto, nosotros lo que hemos hecho fue desarrollar una serie de herramientas, particularmente una celda, que les voy a mostrar algunas características, algunas capacidades para depositar muestras, y bueno, las mismas herramientas que les mostré antes desde el punto de vista del análisis de espectros. En primer lugar, la estrategia para estudiar, o mejor dicho, la herramienta que hemos utilizado para estudiar mecanismos de reacción en fase líquida es la espectroscopía de reflexión total atenuada, ATR. En una celda de ATR se usa un cristal donde la radiación de infrarrojo produce reflexión total interna dentro de ese cristal. Parte de la radiación evanesce de la superficie de ese cristal y nos va a permitir obtener información tanto de los reactivos, de los productos, del solvente que estemos utilizando y de los intermedios de reacción. Y ahí también reside la dificultad que les mencionaba antes. Bueno, nosotros diseñamos una celda, no voy a entrar en demasiados detalles, luego si están publicados todos estos resultados, pero si ustedes quieren me preguntan, donde los reactivos van a entrar por una entrada, van a estar expuestos, van a fluir dentro de la celda y van a salir. Esto, por supuesto, está cambiado la escala. Y vamos a poder depositar una capa delgada de catalizador sobre este cristal y obtener información espectroscópica. Bueno, acá se muestra un esquema de esta celda donde está el cristal, un cierre y las entradas, los puertos de entrada y de salida. Esta celda la implementamos en un sistema donde tenemos una bomba peristáltica que nos permite fluir líquidos dentro de esa celda y una válvula de conmutación para hacer los cambios periódicos de reactivos. Entonces, les muestro brevemente cómo nosotros realizamos un modelado del flujo de reactivos dentro de esta celda y observamos que el modelo de transporte de reactivos va a ser un modelo convectivo difusivo y eso tiene consecuencias muy importantes sobre nuestra capacidad analítica y me detengo un segundito acá porque es importante cuando uno trabaja en fase líquida tener en cuenta estas limitaciones. O sea, el flujo de reactivos hacia la superficie donde está depositado nuestro catalizador va a estar limitado por un proceso convectivo difusivo, ¿sí? Y lo cual nos va a limitar nuestra capacidad de obtener datos cinéticos en cierto rango, ¿sí? Va a haber algunas reacciones que sean suficientemente lentas que vamos a poder estudiar y algunas van a ser muy rápidas y no vamos a poder obtener información cuantitativa. Sí, probablemente cualitativa, pero no vamos a poder sacar números. Entonces, con esa premisa lo que hicimos fue obtener una serie de gráficos de este tipo donde tenemos ciertas condiciones donde vamos a estar en control químico y ciertas condiciones donde no. Y como les decía antes, en estas condiciones vamos a poder sacar
datos cinéticos y en las otras condiciones no. Además, debemos desarrollar ciertas habilidades para depositar estas films de materiales y les voy a mostrar algunos ejemplos a continuación. En primer lugar, y para validar este sistema, lo que hicimos fue estudiar una reacción muy sencilla, que es la oxidación de monóxido de carbono, pero disuelto en agua. ¿Sí? Una solución saturada con monóxido de carbono y con oxígeno, y utilizando catalizadores de platino. Platino alúmina y platino puro soportado. Bueno, estudiamos las cinéticas de estos procesos a partir de obtener datos del monóxido de carbono absorbido sobre el platino, modelamos esta reacción y somos capaces de obtener valores de constantes de velocidad de reacción de etapas elementales bajo control químico. Otros ejemplos no han sido tan agradecidos. Por ejemplo, estudiamos la reacción de absorción y desorción de ácido oxálico sobre dióxido de titanio, y en este caso observamos una serie de señales de oxalatos, pero cuando las modelamos nos encontramos con que estamos en control de transferencia de masa, por lo tanto no podemos sacar velocidades de absorción. No obstante eso, sí podemos realizar una resolución cinética de los distintos intermediarios aplicando la metodología de MSR que les mostré antes. Entonces tenemos señales que están muy solapadas, ¿sí? Como se observa acá, y aplicando esta metodología las podemos separar y asignar mucho mejor a estas especies que están descritas acá. Bueno, paso a un ejemplo que es de reactividad más complejo. Esta reacción es la hidrogenación de acetonitrilo y nosotros la estudiamos sobre un film de platino depositado directamente sobre el cristal de ATR. Y acá se muestran algunas imágenes de SEM, de las islas de platino que depositamos sobre el cristal de ATR. Bueno, el sistema experimental donde teníamos distintos recipientes con tolueno y acetonitrilo o hidrógeno disuelto en tolueno, y realizamos todas las combinaciones de experimentos de modulación que se pueden realizar. Entonces, cuando fluimos la mezcla de reacción de acetonitrilo con hidrógeno sobre este film de platino, y realizamos la adquisición de espectro en función del tiempo, nos encontramos con que podemos observar la formación de especies superficiales tanto de intermediarios, que ahora voy a hablar más en detalle, como de productos de reacción, que básicamente se va a minas primarias, secundarias y terciarias. Entonces, les muestro a continuación espectros tomados a alta velocidad de adquisición espectral durante los primeros 30 segundos de fluir acetonitrilo dentro de la celda. Y en particular, lo que pudimos observar fue la generación de una señal en 1657 centímetros de menos 1 que podemos asignar a especies tipo imina. Esta imina se acumula al principio sobre los sitios activos, y fíjense que este intermediario es el primer intermediario que se hidrogena pasando el triple enlace carbono-nitrógeno a un doble enlace, y pudimos observar la formación tanto del enlace carbono-hidrógeno como del carbono-nitrógeno, ¿sí? Y también del doble enlace carbono-nitrógeno. Realizamos experimentos complementarios de modulación donde pudimos observar muy claramente esta señal, y también realizamos cálculos de DFT para realizar una asignación más adecuada o más segura de este intermediario. Bueno, todos estos sistemas los estudiamos realizando múltiples experimentos que por cuestiones de tiempo, por supuesto, no puedo mostrar todos los detalles, pero sí observamos cómo se acumulan de una forma muy compleja señales que corresponden a los productos de reacción, y también cómo los intermediarios producen justamente esta condición de transitorio. También realizamos experimentos de doctorado. Bueno, les muestro un ejemplo acá que no es de platino solo, sino es de platino soportado sobre alúmina,
también en fase líquida, y experimentos deuterados para corroborar la asignación de las bandas. Bueno, en definitiva, eh, este, pudimos estudiar este mecanismo de hidrogenación de acetonitrilo, donde identificamos el intermediario clave de la hidrogenación como esta especie imine. Bueno, y voy a utilizar los últimos par de minutos de la charla para contarles un par de ejemplos de biocatálisis o de estudios de enzimas. Tal como hicimos antes, podemos depositar una enzima sobre el cristal de ATR y estudiar ciertos cambios o ciertas reacciones. Les muestro primero un ejemplo que tiene que ver con cambios estructurales. Ustedes saben que las enzimas tienen una estructura secundaria y esa estructura secundaria puede cambiar en algunos casos de forma reversible dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentre la proteína. Por ejemplo, un estudio o un sistema que se conoce desde hace años tiene que ver con la actividad que presentan ciertas lipasas expuestas a solventes con distintas hidrofobicidades. Entonces nosotros lo que hicimos fue realizar un cambio periódico entre dos solventes, ¿sí? Entre dos compuestos con hidrofobicidades muy diferentes, normaleptano e isopropanol, y cambiarlos, ¿sí? De forma periódica, hacerlos fluir de forma periódica sobre un film de esta enzima, de esta lipasa. Y bueno, acá se observan los espectros en función del tiempo. La zona de la amida 1, amida 1 es la señal característica de las proteínas. Podemos observar cómo esa señal varió en función de qué tipo de solvente estaba expuesto. Descompusimos esa banda, que es bastante compleja, en dos señales principales que corresponden a una hélice alfa y lámina beta, y vemos cómo cada una de estas bandas cambia a distintos ángulos de fase. Es decir, podemos realizar un estudio de cambios conformacionales reversibles de enzimas. Otro estudio que realizamos fue también sobre una lipasa, en este caso una cándida antártica, que es la reacción de esterificación de ketoprofeno, resolución en antioselectiva de ketoprofeno, utilizando ciertos alcoholes. Entonces, en particular, lo que hicimos fue realizar experimentos modulados, utilizando ketoprofeno y isopropanol. Bueno, les muestro acá algunos espectros, los experimentos modulados y los experimentos en función de la fase. Y pudimos observar, en este caso, la generación de una señal en 1757 que la asignamos al intermediario, acilenzima, que se forma en el sitio activo de la enzima. Este sistema también lo modelamos para asignar de forma más precisa las bandas espectroscópicas. Y bueno, y es un ejemplo también de estudio de mecanismo de reacción, en este caso de biocatalizadores o catálisis enzimática. Bueno, para concluir, ya quedándome sin tiempo, en esta charla espero haber mostrado algunos ejemplos de la aplicación de experimentos modulados, tanto en sistemas de fase gas como en fase líquida, y la necesidad tanto de desarrollar ciertas herramientas experimentales o sistemas experimentales, como de tratamiento de señales espectroscópicas, en nuestro caso particular de infrarrojo. Bueno, para terminar, le quisiera agradecer muy especialmente a todo el grupo de trabajo en LINTEC, y también a las colaboraciones. Varios de los trabajos que he mostrado aquí son colaboraciones con gente del SINDECA, con Laura Brián, gente de la Universidad de Cádiz, del grupo de José Calvino, y bueno, todos, gran parte de este trabajo tiene que ver con la tesis doctoral de Alejo Aguirre. Y bueno, todo el grupo de trabajo, muchas gracias, y a los organizadores y a ustedes por la atención. Estoy atento a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias.